Hoy he probado esta chulada de moto. Hoy he probado esta Suzuki V-Strom Neo Retro o de estilo claramente clásico que me ha gustado mucho en cuanto a su imagen, sobre todo desde que la he visto. En directo me he subido a ella y la he manejado mucho más que en imágenes. Mucha gente está esperando, me lo ha dicho, que tenía mucho interés en que yo probara esta moto y hoy ha sido así. Así que voy a daros como siempre mi opinión en los distintos usos y adelantar algo que normalmente no hago. No es un spoiler, es un secreto. Y es que normalmente nunca, no sé por qué, porque soy así, nunca pruebo las motos con ningún tipo de idea preestablecida, prejuicio o algo similar. Y en esta ocasión sí que ha sido así. Venía con el prejuicio de que la moto iba a ser más o menos como la versión anterior, una continuidad en todos los sentidos, con una piel diferente, con un aspecto diferente y con algunas actualizaciones, pero que iba a ser difícilmente recomendable tal y conforme estaba el mercado actual del mundo Maxi Trail, de las novedades de este año y en el aspecto de precios de entre los 14 y los 15.000 euros. Si queréis saber si mi prejuicio se ha cumplido o no, quedaros unos minutos y veréis lo que me ha parecido esta nueva Suzuki V-Strom 1050 XT en autovía, en ciudad, en carretera de curvas, en uso diario y de entrada cuáles han sido mis primeras sensaciones, nada más subirme a ellas desde que me he bajado de mi actual Honda Africa Twin 1100 Adventure Sports. ¿Vale? Venga, la intro y empezamos. So desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to lay it down. And I feel the spirit guiding, telling me not to give up. Hold on to every promise I've been praying for. Bueno, pues las primeras sensaciones de subirte a esta nueva V-Strom XT, la primera es que me ha parecido preciosa, mucho más que en imágenes. La había visto de lejos, pero no la había observado tan en detalle como ahora, y me ha parecido sinceramente preciosa. Encima de ella, la primera sensación que me da es que es bastante más pequeña y manejable que por ejemplo la Africa Twin Adventure Sport 1100 que llevo ahora. Y bueno, eso no está mal, ni mucho menos. Y también la primera sensación que me da es de total suavidad, de un motor muy suave. Yo realmente reconozco, lo que pasa es que ya se me está olvidando después de tanto boxer y tanta Africa Twin, que siempre he sido y sigo siendo un enamorado de los motores en V. Esto es una moto con una que se percibe un motor muy suave. Parece casi un tricilíndrico, y tanto por sonido como por tacto, ¿no? Pero no es un bicilíndrico, no es un tricilíndrico, es un bi y bueno, es algo que creo que hay que destacar de entrada, ¿no? La posición ergonómica nada más subir es muy cómoda. Y también otra cosa que destaca en estas primeras sensaciones que quiero destacar es la gran amplitud que ofrecen sus espejos retrovisores. La posición de conducción, hombre, para mí como siempre
me vendría fenomenal unas alzas para llevar un poquito más erguida la espalda. Y el manillar es un pelín más estrecho que lo que se percibe con la GS 1250 y con la Africa Twin. Deciros que ayer mismo me pasé el día encima de una GS 1250 por circunstancias que no vienen al caso, pero vamos, la cuestión es que la tuve. Y he venido a esta mañana a primera hora a recoger la V-Strom en el concesionario de motos Marín de Elche, que por cierto me han tratado súper bien, sin conocerme de nada, en mi Africa Twin, con lo cual tengo doble influencia. Esos han sido básicamente mis primeras sensaciones en la moto. Moto ágil para el peso que tiene, moto relativamente compacta, sobre todo en la zona del depósito, moto muy suave en cuanto a su motor, a bajas revoluciones, y su acelerador Ride-by-Wire, el nuevo que estrena, muy preciso, muy fino también. Así que nada, vamos a ir probando en otros usos. Lo que más me ha llamado la atención de la moto ha sido la rapidez con la que me he familiarizado a ella, al tacto de sus piñas, de su intermitente, a la posición de los distintos botones, a la suavidad del acelerador y sobre todo a la suavidad del embrague, que es auténtica mantequilla. Es algo que ha hecho que me integre muy rápido con la moto. Yo tengo mucha costumbre de ir alterando de moto, pero aún así, quieras que no, los primeros minutos, las primeras horas no es lo mismo. Tienes una costumbre de la moto que llevas usando habitualmente y te cuesta. Bueno, pues en este caso no ha sido así. Desde el minuto 1 no he necesitado nada para controlarla en todos los sentidos. Es una moto muy fácil, muy noble, muy dulce y muy agradable de pilotar. Vamos a entrar en harina que tanto gusta a la gente que usa motos maxi trail, de carretera de montaña, de carretera de curvas. Y voy a ir tratando de, como siempre, explicaros mis sensaciones, sobre todo en comparación con su competencia, con el mundo maxi trail que actualmente tienes en el mercado, ¿no? De entrada os digo que el motor es muy vivo y te hace subir de velocidad muy rápido. Luego es cierto que arriba, a partir de 6.000 vueltas, sí que empiezan vibraciones. Esas vibraciones, como os he explicado en autovía, no serán molestas en viaje y eso es bueno. Pero bueno, cuando haces una conducción así un poquito más racing, pues cuando ya estiras arriba ves que el motor se acaba y empieza a vibrar. Pero aún así es de lo mejorcito que he probado últimamente este motor, por suavidad sobre todo y por lo pronto que te da la fuerza, ¿no? Es verdad, una cosa que me llamó la atención en sus datos teóricos, en sus datos sobre el papel, es que el par de 100 y poco newtons metro te los entrega a 6.000 revoluciones y eso está muy bien. Eso quiere decir que tienes fuerza muy pronto y a amplio régimen. Todo lo contrario a que la potencia, que para llegar a esos 100 y poco caballos que anuncia, son a 8.000 y pico revoluciones y por tanto van a ser poco utilizables para el uso real de la moto. En cuanto a la parte ciclo, la agilidad que se le nota es bastante buena. Me estoy sorprendiendo mucho porque yo conocía esta moto pues de sus versiones anteriores, que el chasis tubular y doble viga delantero de aluminio todo es bastante antiguo, pero es muy eficaz. No lo recordaba tan eficaz, o algo ha mejorado o no lo recordaba así, la verdad. Y en cuanto a la frenada, que siempre ha sido el talón de Aquiles de esta moto, o de esta moto no, de sus versiones precedentes, pues he de decir que creo que tiene una frenada suficiente. Las pistas Tokiko detrás retiene bien, delante todavía la verdad es que no la he esforzado mucho, estoy yendo a ritmo y con el freno motor y la retención de vez en cuando con el trasero me es suficiente. Pero bueno, ahora voy a hacer un par de pruebas de tirar del delantero forzadamente
Pero lo que he notado antes de entrar en esta carretera, en algunas rotondas, es que tenía una mordida más que suficiente. La suspensión ya sabéis que es regulable manualmente en precarga y en extensión y compresión. Lógicamente, cuando me dejan una moto un día no voy a volverme loco con la extensión y la compresión. Si vas a hacer un uso muy habitual de esto que estoy haciendo yo ahora, lógicamente tendrás que endurecer porque a mí se me está quedando algo blanda, pero tampoco creo que sea la finalidad de esta moto tratarla como una supermotar, como una Racing, vamos. Pero ya veis que enlaza las curvas muy bien. Ya sean rápidas, ya sean prácticamente de primera como esta. La moto va al sitio, el depósito estrecho de abajo ayuda a que las piernas metan la moto cuando ya no tienes espacio prácticamente. Y luego sí es cierto que cuando estiramos muy arriba por encima de las 6000 noto cositas que quizá en la África no noto, ni en otra moto de mayor cubicaje. Es una moto muy divertida, muy divertida. Y el tacto del motor a mí me gusta mucho hasta las casi 6000 vueltas, que empiezas a empezar a notar vacío y vibración. Pero es que antes de llegar a esas 6000 vueltas tienes motor de sobra para, si tienes buenas manos, ir como un auténtico cohete. Ya no solamente hablo en carreteras tan reviradas como esta, sino también en viaje y en autovía, sin ningún tipo de vibración. Los frenos también han mejorado mucho, ahora ya lo puedo atestiguar después de un rato largo aquí haciendo un poquito el cafre. Si quieres hacer un adelantamiento apurado, en cualquier marcha te va a dar potencia suficiente para sentirte muy seguro. Es claramente superior a su hermana pequeña en este sentido, que ahí es donde puedes ir un poquito más apurado, sobre todo si llevas carga. Pero vamos, el juego de esta moto entre 3000 y 5000 vueltas es enorme. Tiene una potencia ahí increíble, un par muy poderoso ahí, ¿eh? Yo, de verdad, a esas revoluciones, poquitas motos siento tan poderosas. La horquilla se comporta bastante bien. Ya sabéis que el cambio de marcha es manual y no se le puede poner un cambio asistido, un cambio Proni como opción. Vale, es una pena, porque una vez que ves que se implementan bien, como lo puede implementar por ejemplo KTM o Ducati o Triumph, sobre todo KTM y Triumph, es una auténtica gozada. No obstante, en ese sentido quiero comentaros que el embrague hidráulico que lleva esta moto es mantequilla pura, al más puro estilo BMW 1250 GS. Un embrague que con insinuar se va para abajo y no va a fatigarte nunca el cuello, más que hagas muchos kilómetros al día. Es un muy buen embrague, la verdad. En conjunto, embrague, acelerador, frenos, suspensiones, es una moto muy fina, muy suave, muy dulce, pero esa, digamos, belleza, esa finura, choca con la increíble mala leche que tiene a medio régimen. A medio régimen es espectacular. Sigue siendo fina, pero te hace correr mucho y muy rápido. Es un efecto GS espectacular. Vamos, que quien le guste en la carretera de montaña, de curvas, y que le guste viajar con esta moto o en moto, con esta moto no va a tener más que satisfacciones. Cuando más se rompe la carretera, pues la moto no se inmuta, deja de
no deja de sentirse bien porque la carretera sea rota, esté en mal estado. Es una maxi trail o pretende serlo y por tanto se siente muy cómoda ahí. Es una moto de aventura en toda regla. A mí desde luego no me está decepcionando para nada. Wow, cuánta agua hay por aquí. Bueno, pues ya por piedras, claro, se nota que abajo de una moto con llanta 21 y sección más estrecha, también los neumáticos que trae esta moto no ayudan. Bueno, se defiende, pero no es, de todos los usos que he tenido hasta ahora de ella, es el que menos me está gustando. Wow, ya decía yo que había más agua. Por aquí no puedo seguir. Qué fem, pues vamos a ir. Es sin duda el uso más que menos seguridad me está transmitiendo. También estoy muy acostumbrado, como he dicho, a la llanta 21 y sobre todo estrechita y a una suspensión un poquito de más recorrido. Pero bueno, en un camino en un poquito mejor estado que este, pues yo creo que sin ningún problema. Incluso en este, pues también. También dependerá de los neumáticos que calces. La sensación por autovía es bastante aceptable. Yo esta pantalla, por más que decía que cubría bien, o había escuchado que cubría bien, pensaba que no iba a ser así, no sé por qué, pero no, sí que cubre bastante bien. Me llega algo de rebufo, de vibración a la visera del casco, y no es por aquí, no es por la horquilla, con lo cual he de pensar que le faltaría un poquito más de deflexión o de altura a la pantalla para mí, para mi 1,86 m, pero muy poquito. Vamos, que de serie podía cogerla como la he cogido hoy y tirar directamente a no sé, a África directamente, porque protege de sobra, ¿vale? Bueno, he de decir que la visibilidad de la pantalla multifunción es suficiente, pero no es la mejor que hay. Cuando le pega el sol de lleno, al ser negativa, sí que destaca, saca pecho, como hacía el Africa Twin anterior, pero cuando no... cuando la luminosidad no es clara, no es ni que haga mucha luz directa, ni que haya poca, cuando hay luces y sombras se pierde bastante información del primer golpe de vista, que es cuando una moto tiene que dar el de pecho. Así que eso es lo que tengo que decir de momento de la pantalla. Del motor, en autovía he de decir que sube muy rápido de velocidad en quinta, hasta quinta es un auténtico portento. Parece, al menos en este modo A, que es el modo más agresivo, sabéis que hay tres modos, tres mapas de conducción, A, B y C, pero en modo A sube hasta velocidad por encima de lo legal con más alegría incluso que el Africa Twin. Eso no quiere decir que la moto tenga más patada, quiere decir que ahí tiene más alegría, sube más rápido, hace un efecto GS que te hace correr mucho, muy rápido y casi sin darte cuenta. También unido al motor, a esa finura que os comentaba en las primeras sensaciones esta mañana. Manteniendo velocidades por encima de lo legal en España, por debajo en el resto de Europa, puedo decir que el confort es muy bueno. Llevo el asiento en su posición alta, pero para mí es bastante cómodo. El paso de pierna por el depósito también es bastante bueno, es muy estrecho y por tanto hace la moto bastante fácil de mover y te sientes muy integrado en ella. No te hace abrir las piernas, como puede ocurrir pues, en otras motos, como no sé, la KTM 1290 por ejemplo, que te fuerza más, o incluso la Super Teneré. Aquí se suma a la moda de los depósitos que se estrechan en la parte trasera y eso está muy bien. En cuanto al confort por transmisión de parte ciclo y de motor, de vibraciones, hasta velocidades, como os he comentado
de marcador un poquito por encima de lo legal, no transmite nada, absolutamente nada de vibración, ni en estribos ni en puños, con lo cual muy satisfecho, muy contento en ese sentido. Y insisto, conforme he ido acelerando más y me he estabilizado a una velocidad, digamos, de crucero europeo, puedo deciros que la protección aerodinámica es incluso mejor de lo que me parecía al principio. No creo que haga falta ni siquiera adicionarle nada, ningún spoiler, ningún deflector extra a la pantalla que tenemos aquí delante regulable. Creo que protege muy bien y hace muy buena la deflexión y no genera prácticamente ningún rebufo. Es decir, también le doy muy buena nota. Bueno, pues conforme vas echando horas encima de la moto, vas llegando a conclusiones interesantes. Por ejemplo, para terminar ya con el tema del LCD, el polémico LCD, ya tengo que decirlo muy claro, cuando recibe luz natural directa del sol se ve bastante bien, y por la noche o cuando se enciende artificialmente el colorido azul también se ve bastante bien en un túnel. Pero cuando, por ejemplo, ahora mismo está en zona de sombra, digamos, le está dando por la posición del sol, le da sombra, no es que no se vea, pero se ve de una forma bastante deficiente, o sea, las cosas como son. No está a la altura de la moto y no está a la altura de un panel de información del año 2020, en absoluto, no lo está. Una cosa de la que no he hablado es del confort del asiento, y he de deciros que es de los mejores que he probado últimamente, quizás solo por detrás del de la Tiger Rally Pro 900, que me dejó bastante impresionado. Este me ha impresionado por el tema de que a nivel visual parece muy estrechito. Yo pensaba que iba a ser una auténtica tabla, pero no lo es. Es algo incluso más blandito que el de la África, y también es muy confortable conforme van pasando las horas encima de la máquina. Y que el régimen del motor más usado, que es a partir de 3.000 y hasta 5.000 vueltas, es una auténtica delicia. Una auténtica delicia. No puedo deciros de otra cosa, es así. Creo que lo han bordado. Tanto es así que en autopista, cuando vas rápido, en quinta te anima tanto a ir de una forma tan fina y llega tan sobrada a la velocidad legal de la vía, que como no te das cuenta, haces bastantes kilómetros en quinta, pensando que vas en sexta. Así que cuidadito con eso, porque y seguramente más de uno que tenga esta moto ya en su poder como propietario, creo que saben de lo que estoy hablando. Es tan fina y va tan bien y sube tan rápido de velocidad a ese régimen, que es así, que puedes hacerte tiradas de autovía sin darte cuenta que vas en quinta, que vas en sexta, y bueno, vas consumiendo más a lo tonto, ¿vale? Mirad, ¿veis que cuesta ver los dígitos? Pues igual que está costando y que veis el reflejo de mi camiseta en la pantalla de vuestro ordenador, de vuestra tele, pues es lo mismo que están viendo mis ojos. Es decir, ahora mismo hay luz en el ambiente, pero no hay luz suficiente, directa, para que ese fondo negro destaque y haga destacar a los dígitos y a la información que contiene. Por tanto, en estas circunstancias es de difícil visibilidad. Yo creo que es la parte más oscura o la parte peor que puede tener esta moto, porque también el precio creo que es suficientemente alto como para que no incorporase, sobre todo en el año 2020, esto, ¿vale? Una vez dicho esto, la información es muy completa y solamente aquí abajo, a ver si lo podéis ver, esta información de aquí, esta que es la hora y esta que es la temperatura ambiente, es un poco pequeña. Lo demás creo que es suficiente, incluso para mí, que ya no veo del todo bien, es suficiente en cuanto a tamaño. Me gusta muchísimo que incorpore las defensas. Incorpora unas protecciones laterales que son insuficientes si vas a hacer mucho off-road, pero es que esta moto no está pensada para hacer mucho off-road. Me gusta muchísimo la llanta negra que lleva y la forma de implementar los radios. Por supuesto, como sabéis, los neumáticos son sin cámara. Y el pico de pato, originario de ella, no se copia de nadie, de la de Revig,
está muchísimo mejor implementado aquí, desde mi punto de vista, que en la versión precedente. Creo que queda muy natural y combina muy bien con este faro prácticamente rectangular, que no es nada del otro mundo, pero que hace precisamente que creo que es una moto para muchos años, que no te va a cansar, que no va a pasar de moda. Aquí tenéis la regulación de la pantalla, que como sabéis es por delante, está ahora al tope de máximo, y tiene dos cosas muy buenas. Una es que es regulable, ya veis que se sube y se baja sin muchos problemas. Y dos, es que estas dos rieles columna realmente le dan una rigidez muy buena, no solamente para que la pantalla no te transmita ningún bamboleo, ningún traqueteo en ningún momento, sino que además, en caso de poner aquí una solución GPS, que te vendría muy bien para complementar la información de este LCD, de este panel de instrumentación, que puede quedar un poquito corto en cuanto a visibilidad, pues hará que ese aparato que pongas aquí no vibre absolutamente nada, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esas defensas, que parecen pues un poco extrañas con esa salida hacia afuera, yo sé que lo que voy a decir no es correcto, pero la gente que ha viajado muchos kilómetros en viajes muy largos saben que a veces no sabes qué hacer con las piernas de tanto que te fastidian. Bueno, pues esta moto convierte esta chorrada en una auténtica Harley, y además es una posición muy natural. El punto flaco de esta moto está delante de tus narices, nunca mejor dicho. Está en este LCD de visión, digamos, negativa, fondo negro, numeración clara, que no está a la altura del siglo XXI y mucho menos del año 2020 y mucho menos de la competencia, ¿vale? No está a la altura del precio, no lo está. Con lo cual creo que esto es un fallo que es lo que tenéis que valorar, no solamente porque la visibilidad en muchas ocasiones deja que desear, sino porque no incorpora conectividad Bluetooth. No le han puesto un módulo Bluetooth de conectividad, y eso creo que a estas alturas del partido, con una moto rutera, clarísimamente rutera, porque tiene una parte ciclo, un chasis, unos frenos, unas suspensiones y sobre todo un motor que te invita a devorar kilómetros y a irte a Rusia, si no fuese por eso, os diría que es prácticamente la moto ideal. Un módulo Bluetooth no es tontería, mucha gente cuando lo prueba no lo deja, es llevar la música y gestionarla desde la piña, es llevar la conectividad de tu móvil y poder atender llamadas, porque a veces dejas a tu empresa en casa, o dejas a tu mujer o a tus hijos, y te gusta que si te efectúan una llamada poder atenderles y saber que te están llamando y hablar con tranquilidad. Eso no es muy pureta, no es muy de hacerlo toda la vida, de los más clásicos del lugar, pero las cosas son como son, el mundo evoluciona y cuando te acostumbras a eso, pues echarlo de menos no está bien. Ya sé que la versión precedente no lo incorporaba, pero esta moto, o el ingeniero que ha pensado que la solución ideal era esto, no debería de haber pensado en la evolución en cuanto a la moto precedente, en cuanto al V-Strom 1000 XT anterior, que es una clarísima evolución en 1000 cosas, sino que tenía que haber mirado en su competencia, a derecha, a izquierda, adelante y detrás, a ver lo que había. Y desde luego creo que ese es el fallo, para mí el único fallo destacable que yo le pondría a esta moto. Es una moto que sí que recomendaría sin ninguna duda, valorando eso, si a alguien le da exactamente igual ese punto, porque la información que da es completísima, pero tiene momentos en los que no se ve bien, y si a alguien le da exactamente igual el tema de la conectividad porque nunca la ha tenido y no quiere animarse a probarlo, pues perfecto. Además, se me ha ocurrido que hay una solución, es decir, tienes una barra aquí gruesa, además no vibra nada, esto está perfectamente cogido, no está cogido de mala manera la araña, que luego vas a notar vibraciones con el aire o con el camino irregular, con el terreno irregular, no, esto no se mueve nada, vamos, es completamente rígido, está muy bien anclado. Pues se puede poner un GPS fijo con un sistema de seguridad, el Garmin nuevo, el XT, el que sea, que te puede dar información incluso de la moto, de velocidad, temperatura y demás, muy visible, y además pues gestionar teléfono y música a través de esa pantalla adicional que se le podría poner encima. Es la idea que yo le pondría para hacer esta moto ya 100% recomendable. Bueno, pues siempre suelo hacer pruebas o usos, os comento de qué me parece la moto como
zigzaguea por ciudad y evidentemente pues como una scooter ninguna, pero esta moto con esa suavidad de la que tanto he hablado a lo largo del día de hoy, pues se defiende casi que mejor que cualquier otra, ¿no? Aparte, como no es muy alta, llegas muy bien, tiras muy bien el pie a tierra y se siente muy cómoda, pero fundamentalmente la respuesta del lanzador tan suave, el motor tan suave y tan lleno en medio régimen hace que se convierta pues como una moto muy usable por vías urbanas, y es algo que creo que también hay que tener en cuenta. Y luego, para hora de estacionar y moverla prácticamente en parado, tiene una de esas ayudas electrónicas que vienen muy bien, que no implementan otras marcas, como es el tema del, no sé cómo se llama realmente, es el sistema en el que hace que a ralentí no se te pare la moto, es decir, en primera velocidad, por más que la dejes caer, te acelera de forma artificial el motor y así no se te cala en ningún caso, ¿vale? Calar un motor bicilíndrico de este tamaño pues es bastante complicado porque tiene mucha fuerza y va a salir bien, salvo que lo hagas muy mal, vamos, no va a haber ningún problema. Pero con esa ayuda pues se agradece y bueno, por muy extraño que estés en la moto, viene muy bien. Esta ayuda le vendría fenomenal, por ejemplo, al tricilíndrico de Triumph, que a veces en parado da esa sensación de que se va a parar tanto, no sé, culebreando por off-road, muy despacito, o incluso por ciudad, estacionando o moviendo la moto en parado, entrando en un garaje o cosas así. Pues esta ayuda que lleva la Suzuki, que quizá no le haga tanta falta, a la Triumph le hubiera venido de fábula. Pues es una moto que yo tendría muy en cuenta para mí. Esas son mis conclusiones finales. Desde luego, para de cara al año que viene la pienso valorar. Desde luego, el handicap del TFT me toca las narices, pero si tuviese que elegir entre las dos novedades de este año, la que me enamoró cuando la vi, que es la Triumph Tiger Rally Pro, y esta, yo me quedaría con esta por el tema del motor, sencilla y llanamente porque más allá, que como sabéis me gustan más los bicilíndricos, es que este motor no vibra, salvo que lo estires muy arriba, que entonces aparecen las vibraciones, ¿vale? Pero ya en un régimen que solamente en una carretera de curvas, como habréis visto en el vídeo de hoy, va a ocurrir, es decir, en momentos muy puntuales. El resto del uso, la moto es una auténtica delicia y parece que se deslice sola. Es muy suave, es muy cómoda y creo que es una opción muy a tener en cuenta. La línea de la moto creo que es un acierto. Yo no fui un enamorado de los 80 de la DR Big. Tampoco me gusta el saber que esto representa un colorido de la marca Marlboro de la época de tabaco. Yo no soy pro tabaco, no he fumado nunca, pero la cuestión es que la combinación en sí mola un montón, pero mola mucho. Es suficientemente llamativa para cuando la ves de lejos o la estacionas en un entorno del mar o de la montaña como ahora, te guste, pero también es lo suficientemente discreta como para no ser tampoco muy estridente. Creo que es una combinación ideal, unido a la funcionalidad y a la polivalencia de la moto. Como habéis visto, en todos los usos ha funcionado muy bien, ha destacado prácticamente en todos los usos. La protección aerodinámica para un 86 ha sido más que correcta y suficiente, además sin vibrar nada, que es una cosa que llama mucho la atención. Muy bien implementado estos dos raíles por lo que asciende la pantalla. La pantalla la ha llevado en todo momento en posición alta. Creo que ocupa un espacio que no estaba ocupado por nadie, porque es una moto que todo el mundo que sabe es muy fiable, porque tiene un respaldo detrás, ha evolucionado mucho. A mí la parte de ciclo y el chasis, que es un viejo conocido, joder, pues lo he notado bastante evolucionado. El chasis ha sido, yo lo recordaba como con una rigidez torsional muy fuerte, pero no tan ágil, lo he notado muy ágil. Eso quiere decir que a nivel de suspensiones ha mejorado también mucho la moto. Y ocupa ese espacio de una moto de estilo clásico, pero con modernidad suficiente, a excepción del LCD, para que convenza a propios y extraños. Creo que esta moto, tal cual, comprada por una promoción en torno a 13.000, 13.500 euros, sería su precio ideal, o el precio que incorpora actualmente, con un
una pantalla TFT, aunque sea no puntera, pero suficiente, que se vea mejor, con colorido y sobre todo con conectividad Bluetooth. Esa sería para mí una opción prácticamente ideal. Recomiendo esta moto, vaya charco y vaya charco. Ese era el prejuicio que tenía cuando la he cogido o la iba a coger antes de subirme a ella. El prejuicio que había pensado y que no se ha cumplido iba a ser que iba a contestar a la pregunta con un rotundamente no. No por el charco que se mete de precio, de esos en torno a 15.000 euros, que actualmente pues puedes obtener una Tiger 900 Rally Pro recién salida, con un diseño espectacular, con una calidad percibida en todos sus componentes increíbles, con una línea muy moderna, con un TFT de 7 pulgadas espectacular, con conectividad, o ya echados más al charco de motos que salten de los 1000 centímetros cúbicos, con la Africa Twin 1100, que tiene un motor muy poderoso también, aunque con un tacto y un sentir bastante diferente, y que también incorpora la unidad de medición inercial de 6 ejes, la IMU, que le da muchísima información para esas ayudas electrónicas que vienen muy bien, y para esos gadgets como puede ser el ABS en curva, el anti-wheelie, el control de tracción. En este caso también tiene un sistema de arranque en pendiente que detecta el freno y te retiene el motor sin necesidad de soltarlo hasta que vea que tú sales por el acelerador y tiras hacia adelante. Esta además tiene una cosa que le vendría de fábula a los motores tricilíndricos de Triumph para mí, como es un sistema electrónico que mantiene las revoluciones bajas para evitar el calado. A esta moto quizá no le haría falta, pero a una Triumph Tiger quizá sí. Me hubiera venido a mí muy bien. Hablo de movimientos muy despacio, de estacionar la moto, de moverla, de ponerla en circulación, de mover en off-road. La verdad es que hubiera sido muy interesante, pues aquí está. Y además la Honda te viene con un TFT con una conectividad brutal, táctil, Apple CarPlay, con todo lo que ello supone, que es mucho, una vez que lo pruebas es así. E iba a decir que rotundamente no, pero he cambiado de opinión y voy a decir que rotundamente sí. Esta moto es cuando menos tan recomendable como la otra novedad de este año, que es la Tiger 900. Para mí la Tiger 900 es preciosa, es divina, es fantástica, lo hace todo bien y el motor es una delicia, pero tiene un pero que ya os lo dije en la review. Desde mi punto de vista, un viaje largo con esa moto sería incómodo, porque a una velocidad constante de crucero yo noto claramente vibraciones en estribos y puños. Esto en esta moto no existe. De hecho, para mí, lo mejor de esta moto, ya lo he dicho, es el motor. Para mí, esta moto tiene un pero gordo. Gordo. Un pero importante, que creo que os lo debo de compartir. Y es, creo que la pantalla que lleva, el LCD que lleva, de iluminación negativa, es decir, fondo negro y números claros, es algo literalmente imperdonable. Creo que por este precio podían haber puesto aunque fuese un LCD que se viese mejor implementado, o un TFT, aunque no sea de lo más puntero, tipo Africa Twin, tipo BMW GS o tipo KTM 1290 Super Adventure S o R, haber puesto un poquito más modesto, aunque sea como el de la Ducati o el de la Moto Guzzi, algo un poco más modesto, pero que se viese bien, y sobre todo que incorporase un módulo Bluetooth de conectividad.